Y güey, ¿alguien me podría explicar qué es esto y cómo esto se relaciona con lo real y el inconsciente? Claro que sí, allá vamos. Lo real y el inconsciente en la clase 2 del seminario 23, el síntoma de Lacan. Y para esto, como buen lacaniano, voy a necesitar mi seminario, mis hilitos con nuditos. Empecemos explicando este primer nudo. Esta es una versión de otro nudo, que es este de acá. Para entender este nudo debemos de dar cuenta de este que sería el nudo borromeo. Demos cuenta cómo ninguno de los nudos se atraviesa. Eso quiere decir, el rojo siempre va a pasar por arriba del verde y el azul siempre va a pasar por arriba del rojo. Eso quiere decir que en ningún momento los nudos hacen lo siguiente: entrelazarse como si fueran una cadena olímpica. Podemos dar cuenta de la diferencia entre este nudo y este otro. Este sí sería un nudo borromeo. ¿Qué es lo que ocurre si yo estiro este nudo? ¿Ven? Y lo que pasa es que yo puedo cambiar los nudos y siempre va a tener la misma articulación de cadena. Esto es, no se atraviesa. Si yo hago este hilito un poco más grande, ¿sí?, podremos dar cuenta cómo este hilito azul nunca termina de atravesar el verde, porque si yo corto el rojo, los tres se sueltan. Cadena olímpica, si yo suelto uno, no necesariamente se soltarán todos los demás. Cuando tenemos una cadena borromea, si yo suelto uno, los otros dos quedarán libres. El nudo borromeo le sirve a Lacan para explicar cómo es que la realidad humana está construida a partir de tres registros: real, imaginario y simbólico. Y estos tres estarían entrelazados. La pregunta que Lacan intenta responder con Joyce es: ¿cómo es posible que los tres registros estén deslazados, destrenzados, y sin embargo no se desencadene una psicosis? Ya que esa es una de las propuestas que viene largo tiempo trabajando. Por eso aquí encontramos tres nudos que solo están sobrepuestos, si se dan cuenta. Hasta abajo está el rojo, luego está el azul que está arriba del rojo, pero abajo del verde. Estos tres no están entrelazados, solo están sobrepuestos, como estos tres de acá. Ahí está. El siguiente ejemplo es este, con un cuarto lazo que lo que hace es entretejer los tres para que entonces la cadena pueda ser borromeizada. Esto quiere decir que tengan una estructura similar a la del nudo borromeo. ¿Sí? Es en ese lugar donde el síntoma permitiría reparar la cadena. Esto implica reparar la forma en la cual el sujeto construiría su realidad, cómo se relacionaría con el mundo. Esto es inconsciente, ya que no conozco persona que no sea lacaniana que vaya por la vida diciendo: ah, sí, claro, esto es imaginario, ah, sí, por supuesto, esto es simbólico, ah, sí, lo real me es inalcanzable. De ninguna manera. Todo esto está en la clase 1, en la cual también aparecen otros dos ejemplos de lo que sería un falso agujero. Este es un falso agujero porque este agujero de aquí en realidad no existe. Y esta sería la reparación de ese falso agujero que permitiría crear un trenzado. Lo demuestro. Tengo estos dos aros separados y si yo hago esta relación, aquí hay un falso agujero. Este agujero de aquí no existe. Miren, desapareció. Pero si yo realizo esta misma articulación y entonces sumo un tercer nudito aquí, rápidamente, así como estaba en el diagrama, estos tres quedan articulados. Fácil y sencillo. Todo esto para poder entender cómo el primer nudo que muestra el autor es un nudo borromeo. Si tú te detienes a revisar todas las líneas, verás que el azul nunca atraviesa el negro nunca atraviesa el verde, ni tampoco al rojo, etc. O sea, si sueltas uno, se sueltan todos los demás. Lo que quiere decir fácilmente que hay muchas formas de hacer un nudo borromeo, con 4 lazos. Ahora sí vamos a la cita sobre lo real para entender cuál es su relación con el inconsciente. Página 32. Y dice: si no se admite esta verdad de principio, que el lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real, no es simplemente difícil, sino imposible considerar su uso.
El método de observación no podría partir del lenguaje sin que éste aparezca agujereando lo que se puede situar como real. A partir de esta función del agujero, el lenguaje opera su captura de lo real. Y aquí es donde empieza la explicación. Lo real es aquello inasible a lo imaginario y lo simbólico. Es algo que queda por fuera de toda imagen y de toda palabra. Lacan dirá que la ciencia intenta siempre capturar un trozo de lo real. Pero para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que ir cortando pedacitos de real. No podemos entender toda la realidad en su conjunto, sino que vamos entendiendo parte por parte, por parte, por parte. Pensémoslo de la siguiente manera. Tú tienes una hoja completa, le quitas un pedacito para poder pensar ese pedacito y entonces esto crea un agujero en lo real. El lenguaje nos permite ir partiendo el universo en partes y por lo tanto hacer diferencias entre elementos. Nuevamente, ahí tienes la hoja de lo real, ahí te va una palabra. Lo que está adentro es diferente de lo que está afuera, por lo tanto ya hay un agujero en lo real. Cita, página 37. El carácter fundamental de esta utilización del nudo es ilustrar la triplicidad que resulta de una consistencia que solo está afectada por lo imaginario, de un agujero fundamental que proviene de lo simbólico y de una existencia cuyo carácter fundamental es que pertenece a lo real. Ya quedamos que lo real es muchísimo más grande que todo el lenguaje y el lenguaje es muchísimo más grande que todas las imágenes que podamos articular. Dicho clínicamente, donde no hay palabra, hay imagen y donde no hay imagen, hay carne, hay cuerpo. Yo tengo este real que rodea lo simbólico. Sin embargo, la imagen me permite darle cierta consistencia a eso de lo real. La imagen me permite capturar un pedacito de la cosa a la cual después le pondré palabras para entenderla. Pensemos el orgasmo, el amor, la agresión, lo que se siente, la sensación, esa cosa que te atraviesa la carne, no puedes colocarla en una imagen. Por eso el arte es tan variado, no tenemos una sola imagen que nos muestre eso. Algo de lo real, de la experiencia de lo que ocurre de la vida, te sobrepasa al articular una imagen. Vamos a escribir textos, hojas y hojas y hojas de lo que es el amor, de lo que es la agresión, de lo que es un orgasmo, y sin embargo, el leer eso o el ver esa imagen nunca va a ser lo mismo que atravesar por un orgasmo en la carne. Vivirlo no es lo mismo que verlo o que leerlo. Por eso Lacan empieza a dialogar con la ciencia a partir del hecho de que ningún órgano podría percibir el objeto en cuanto tal. Esto también lo podíamos ubicar en Kant, pero es diferente. Una última cita para después hablar de Joyce. Bueno, en realidad son dos. Imaginar la consistencia lleva derechito a lo imposible del corte, pero por esto el corte siempre puede ser lo real como imposible. Hemos dicho que por la extensión de lo real es imposible constreñirlo. Explicación que cierre a una verdad absoluta. Lo real, que efectivamente miente, no deja de incluir realmente el agujero. Lo real, que efectivamente miente, no deja de incluir realmente el agujero que subsiste en él, por el hecho de que su consistencia no sea nada más que la del conjunto del nudo que forma con lo simbólico y con lo imaginario. Este nudo no se puede cortar sin disolver el mito del sujeto como no supuesto, es decir, como real, al que no distingue de cada cuerpo aislable como par letrer, cuerpo que solo tiene un estatuto respetable en el sentido común de la palabra por este nudo. En ciertas clases yo digo que somos una bola de carne, pelo y baba. Es hasta que aprendemos a hablar, a construir una suerte de mundo que entonces aparecerá un sujeto. Un sujeto como agente, no un sujeto como objeto en el discurso de otro, que es otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre con Joyce? Joyce desarma el nudo en su escritura, hace que las palabras dejen de tener sentido y sin embargo algo dice. La escritura de Joyce toca lo real. La pregunta de Lacan es ¿cómo lo hizo? La respuesta será haciéndose un nombre. Pasó de ser nombrado a nombrar para nombrarse. Creo que es la forma más sencilla de transmitirlo. Espero esto haya sido de ayuda y esto fue leer a la letra ayudando a la comunidad que quiere pensar con Lacan. Saludos.